Bueno, buenos días. Agradecer la presencia de todos, muchos conocidos y desconocidos. Y bueno, es un gusto poder estar acá y transferir experiencias de riego, de las que hemos acumulado en estos años, más de 30 de trabajo. Así que seleccionamos para esta oportunidad a dos apasionados del riego, John Cameron de Fieres, la zona de Lobería, y Martín Pazman. Ahora los voy a presentar. El título de la charla es Manejo y prácticas de riego sostenibles, experiencias de norte a sur de la Argentina. John Cameron es máster en Ingeniería Química de la Universidad de Cambridge de Inglaterra, trader con LDC en Londres desde 1993 a la fecha, es productor agropecuario en Fieres, partido de Lobería, y desde el 2003 administrador de varias empresas agropecuarias. Martín Pazman es ingeniero agrónomo, máster en Administración de Empresas, cofundador y director de Valmont Industry de Argentina, productor agropecuario y regante con pivote en varias provincias del país. Así que no sé si quieren pasar y sentarse. La idea es hacer una breve introducción y después van a exponer primero John y después Martín de sus experiencias. Nosotros dividimos la charla en dos partes y hago una pequeña introducción. La Argentina tiene la suerte o la bendición de tener un régimen en gran parte del país de lluvias que nos divide en dos partes, en una zona húmeda, subhúmeda, una semiárida y árida, pero bueno, no quita de eso que nos afecte, como se ve allá a la derecha, grandes momentos de sequía, y tenemos el agua que cumple un ciclo hidrológico en la naturaleza, y creo que aprovechar los excesos de invierno y otoño-invierno, en parte de primavera, que se acumulan en los acuíferos, sobre todo en la pampa húmeda, para poder usar esos excesos hídricos o esa acumulación de agua en la época que nosotros necesitamos, es una suerte que se combina gracias a tener lluvia y lugar donde almacenarlas. Los acuíferos básicamente almacenan agua. Y en las zonas áridas tenemos muchos ríos que en gran parte están desaprovechados. Acá puse un ejemplo, pero como para tener alguna relación. Nosotros, el módulo del Paraná es de alrededor de 1.800 metros cúbicos por segundo, el Uruguay 5.000, el Negro 1.000, con valores medios, ¿no? El módulo es el caudal promedio. Santa Cruz 750, en Colorado 150 metros cúbicos. En total, si pusiéramos utilizar solamente, se están utilizando en algunos de los ríos, pero muy por debajo de lo que se podría hacer, ese caudal sumado nos permitiría llegar a regar 2 millones de hectáreas. Calculen que 1 metro cúbico por segundo de agua que se va al mar puede regar entre 700 hectáreas en una zona húmeda o subhúmeda, 700 hectáreas en zona árida o semiárida a 900 hectáreas en zona húmeda y subhúmeda. Por eso que es importante poder tener una visión integral de esos recursos hídricos, cómo se están, sobre todo los superficiales, se están subutilizando, y en los recursos subterráneos ver cómo podemos hacer para hacer una explotación sostenible de los mismos, con lo cual estamos trabajando nosotros somos miembros con John y hay otras instituciones como la Asociación del Río Pampeano, que lo que se está haciendo es monitoreo de napas de manera tal de poder hacer un seguimiento de los acuíferos. Pero en la zona, sobre todo, hago en paréntesis, zonas húmedas y subhúmedas, esa posibilidad de acumular agua en el sustrato nos permite hacer la agricultura, no jugarnos la campaña agrícola por ahí en 1 metro donde no hay napa de acumulación de agua de suelo de lluvia, sino decir poder explorar hasta 60, 80 metros, entonces ese agua que está acumulada en el acuífero, poder utilizarla distribuyéndola eficientemente con el menor costo operativo y con la mayor uniformidad posible, que para eso están las técnicas de riego que nosotros estamos promocionando.
las mediciones que yo le hacía comentarios, ya llevamos en algunos casos hasta 17 años de medición, y cómo podemos monitorear los acuíferos a través de la medición de los niveles freáticos. La inercia que tiene el agua subterránea es mucho más lenta que la que tiene el agua superficial. Los acuíferos, sobre todo el pampeano, que está en provincia de Buenos Aires, se recarga por lluvia. Entre el 10 y 14% de lo que llueve anualmente se percola y alimenta la napa. Son acuíferos que recargan la napa. Lo que tenemos que hacer es poder evaluar esa recarga y ver los niveles de explotación para hacer un uso sostenible de ese recurso. No voy a extender más. Lo planteo es distinto, pero ya lo voy a explicar yo. En la zona húmeda, que por ahí en la zona árida, nosotros zona húmeda es un riego suplementario. Y le dejo la palabra a John, después hacemos un peloteo de preguntas cuando termine la exposición de aguas. Buen día, ¿qué tal? Soy John Cameron, productor agropecuario en la zona de Pieres, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde el riego es, algunos dirían es un lujo. Tenemos unas lluvias promedio de 850 milímetros en el año, suelos profundos, así que la agricultura en secano funciona muy bien. Pero lo que quiero explicar todo lo que me agrega haber creado una empresa de cultivos bajo riego, digamos. Empezamos en nuestro campo en esa etapa con mi padre, que compró el primer pivote central en 1971, así que estamos regando hace más de 50 años. Mi juventud se pasó haciendo funcionar estos equipos, no solo este tipo de galley hidráulico. Ahora que tenemos los eléctricos, es todo muy fácil, telemetría, apretar un botón, hacer andar de lejos, pero esto era mano de obra barata, hacer andar todos los días este equipo que tengo memorias amplias. Mi padre empezó regando en el 71 porque él era productor mixto, con ganadería bovina y bovina y algo de cosecha, y le llovió muy bien en noviembre del 70 y hizo una exitosa cosecha de trébol blanco. Y dijo, bueno, yo voy a regar todo noviembre en mi factura para cosechar trébol blanco. Le fue mal, empezó a regar otras cosas y de ahí despacito fuimos armando más equipos. La verdad que el proceso de crecimiento en serio de la empresa de riego fue en los 90 cuando empezaron los equipos eléctricos, y ahí cambiamos y empezamos, y hoy tenemos hasta 11 equipos en el caso. En serio, la ficha, digamos, entonces mi padre empezó a regar cultivos puntuales, 40 hectáreas en 5.000, así que era un efecto muy chico, era algo marginal de la empresa, pero a mí me cayó la ficha de que hay mucho más por hacer que regar un maíz y agregarle 3.000 kilos con él en esa zona cuando está haciendo el secano a riego, gastando 2.500 y cosechando 3, tal vez no es la forma de cambiar la empresa del campo. Pero yo hice un viaje hace un par de años a Columbia River Valley, en el noroeste americano, que es semidesértico. Y de ahí cambian de que la agricultura en secano para ellos es un trigo cada 2 años, el trigo, barbecho, trigo, y cosechas 2.500 de trigo cada 2 años, a un vergel. Pero cambiando la mentalidad completamente. Estos son todos equipos fijos, se riega el 100% del campo, hay equipos incluso de 2 tramos, de un tramo, para poder regarlo todo. Y ahí me cayó la ficha que hay muchísimo más por hacer en un campo que tiene agua disponible. Acá era el río, el Columbia River, que como decía Leandro, le puede sacar un 3% del agua y regar 200.000 hectáreas. Nosotros tenemos la gran suerte de tener el acuífero bajo nuestro suelo. Es un acuífero, como decía Leandro, cuantitativamente sustentable, rebalsa bajo el suelo al mar, así están confiados que el volumen del agua está, que no estamos haciendo una explotación sustentable, pero es bicarbonato sódico. Tiene sodio, tenemos que ser cuidadosos en cuanto regamos, y no hay una receta. No todos los campos son iguales, no todos los suelos se bancan
la misma cantidad de esta agua de RAS 15, pongámosle, en general. Nosotros hasta hace unos años nos cuidábamos de no regar más de 200 milímetros cada 3 años, en un régimen en ese momento, en ese periodo de 200, que uno riega 200 milímetros, llueven 2500, y con una materia orgánica relativamente alta, de 5 o 6% en esa zona, parece funcionar. No estoy diciendo que el suelo no se afecta, un suelo regado ya no es el mismo que el suelo no regado, pero parece mantener sus propiedades funcionales para la agricultura nuestra. Habiendo hecho esta idea de intensificar, hoy mi campo es esto, en 3.000 hectáreas, o un poquito menos de 3.000 hectáreas, hay 25 círculos, exploto 22 por año, algunos moviendo pivotes de un círculo al otro, así que las aplicaciones por campaña capaz que son 120, 150 milímetros, pero la clave de cómo me cambió la empresa es que al ser un productor que riega, podés arrimarte mucho más a garantizar tu producción. Y si vos garantizás tu producción, sos un productor mucho más interesante frente a tu comprador. Ya no sos de producción variable. Y si vos podés garantizarle un producto a un tipo que lo necesita, una planta industrial, un semillero o quien sea, te diferenciás del productor del commodity. Del productor del commodity, si a vos te va mal, el vecino te cumple el barco, te llena el barco. Y nadie te busca particularmente por ser eso. Si vos podés garantizar tu producción, pasás mucho más a ser casi un proveedor de servicio. Y ahí el comprador te trata de otra forma, porque él necesita tu producción. Y ahí la conversación con el comprador cambia completamente y podés discutir tu renta de otra forma. Eso para mí es lo que me aporta el riesgo. Yo puedo hacerme un productor mucho más confiable. Y la otra cosa que, como esta es una presentación breve que quería agregarle a esto, es que también yo participo bastante en certificaciones de buenas prácticas, cosas de esa índole, que creo que el riego es algo que se presta para eso, porque es todo muy medible, es todo muy reportable, y uno puede, creo, eventualmente poder certificarse. Pero este año hemos empezado, porque hago bastantes producciones de semillero y maíz dulce, donde el control de insectos de fruta espiga es muy importante, y hemos empezado algo que en el mundo es muy común, pero en Argentina no sé por qué no lo descubrimos, yo me estoy retando por no haber hecho muchos antes, algo que se llama timigación, que es la aplicación del insecticida o incluso el fungicida vía el agua de riego. La ficha que me faltaba caerme a mí es que uno puede aplicar insecticidas y fungicidas con el carrier siendo 30.000 litros de agua por hectárea. Una pasada rápida del riego, aplicando 3 milímetros con el producto a aplicar en el agua, funciona. Y para mí eso es, con respecto a buenas prácticas, estás obviando las voladuras de avión en momentos que yo tengo la ruta que me cruza el campo y ver voladuras de avión cerca de una escuela que yo tengo a 5 kilómetros. Si yo lo puedo obviar, creo que estamos haciendo algo que corresponde y que nos puede ayudar en el mediano largo plazo. Bueno, eso es brevemente lo que quería explicarles, y cualquier pregunta, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Yo voy a contar un poco mi experiencia regando y por qué empecé a regar. Tuve la suerte que en el año 89 entré como asesor en el CREA Pergamino Colón, donde en Argentina casi no se regaba, por lo menos en esa zona. Empieza la época de la producción de las semillas de los híbridos simples y había que regar. Me tocó empezar a regar por surco, después pasamos a los cañones y en su momento aparecieron los pivotes. En esa época también, asesorando con la dirección técnica de un campo en Río Cuarto de un inglés,
el gorrio para los que son de la zona. El tipo me contrata porque quería regar. Yo me puse a buscar quién me podía asesorar, no encontraba a nadie, me costaba un montón. Le digo, en Argentina no se riega, que no estaba tan mal. En esa época en Río Cuarto no tenía quien me venda fósforo, quien me venda nitrógeno, no había quien venda fertilizantes. El tipo, el inglés, me da una palmadita en la espalda, dice: Martín, en el mundo se riega, quiero regar. Me caí hasta las patas. Y 4 años dije, bueno, a full aprender de esto, y acá estamos. Con lo cual, una experiencia muy divertida. Hablando de riego, lo nuestro es una empresa familiar, nosotros quinta generación que nos dedicamos al campo, históricamente mucho más ganaderos que agricultores, con un campo base en la zona de Adelia María, donde mi madre, que hoy tiene 93 años, dice: esa zona es seca, por más que hoy tenemos unos cosechones. O sea, difícil hacer un cambio de mentalidad en la fría. Teníamos campo en Corrientes, en La Cruz, zona de malezal, un ternero cada 2 años, en Pringles, ovejas, sierras y algunas vacas. Bueno, es difícil pasarnos a ser mucho más agricultores. Yo había entrado a asesor en CREA para Camino Colón, de repente era 100% agricultura, me había olvidado la bombacha, la rafla y el cuchillo, y había empezado a dedicarme con gorrito a hacer agricultura full. Planteando esas cosas, pusimos un pivote en el año 94 ahí en Alejandro. En el año 2000, por distintas cosas, me toca empezar a administrar los campos de la fría, yo dedicándome a Valley también, y yo digo: cambiemos, dejémonos de las vacas, pasemos allá a Adelia María, que empezó a hacer agricultura a full, dijimos: pasemos a hacer agricultura con riego. Dije: si no, yo no entro en la administración de la familia. Entonces dije: vendamos los campos de un ternero cada 2 años, porque era en el malezal, en Corrientes, en La Cruz, y transformemos en un campo con riego a full. Pregunta de mis hermanos actuando como directorios: y si nadie lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Pero bueno, porque me tocó viajar a Estados Unidos, a la zona que decía John, me tocó estar viendo esas cosas, y creo que es a donde tenemos que ir. Por suerte, aceptaron, fuimos haciendo los cambios, y ahí compramos en lo que es, o sea, hoy, antes de ir a eso, producimos en la zona de Viladores, en la zona de Luján, San Luis, producimos en Choel y en Carmen de Patagones, o sea, en distintas zonas y distintos cultivos. Si vamos a lo que es Luján y Viladores, ¿qué es lo que nosotros buscamos con el riego? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahí tenemos 3.040 hectáreas bajo riego, todavía estamos desarrollando unas 1.000 hectáreas más, son 41 pivotes, agua de perforación, 360 metros cúbicos, es un agua impresionante, acá hay algunos de la zona también, excelente calidad y excelente volumen, todo esto con energía eléctrica. ¿Por qué es esa zona? ¿Qué vi yo? O sea, distinto a lo que comentaba yo, que viene una zona húmeda en donde él transformó el campo que tenía en darle productividad. Nosotros dijimos: el campo ese de Adelia María, el agua era salada, no podía agregarle riego, entonces dijimos: vayamos a zonas donde nos dé seguridad de cosecha. Mi madre decía que Adelia María era seco, si yo lo tenía, no sé, 3.500 hectáreas en agricultura continua, tenía un riesgo enorme. Entonces dije: quiero ir a una zona donde yo ponga toda la tecnología, donde tenga seguridad de cosecha, altos rendimientos, transforme tierra, que esto era una vaca cada 10 hectáreas, a 2 cultivos por año con altísimos rendimientos, y poder hacer cultivos diferenciados. Yo fui ahí a hacer maíz semilla. Entonces, de repente, en la misma zona, todos los drivers de lo que es una inversión en riego, que es seguridad de cosecha, aumentar rendimientos, transformar tierra y hacer cultivos de alto valor, lo lograba. Facilísimo el cuentito acá. Después tenés que remar 20 años para lograr todo esto, ¿no? Y encontrar todas las cosas que el Excel no te lo va dando, pero que es una satisfacción hacerlo. ¿Qué hacemos acá? Hacemos trigo, maíz, soja. Los cultivos los manejamos de a mitades. Por más que tenemos
excelente caudal, 7 milímetros y medio, 8 de círculo entero. Lo que nosotros queremos hacer de amistades es cualquier problema que tengo, yo acelero y tengo una dotación de agua en medio círculo de 15 milímetros, 16 milímetros. Si yo tuviese todo el círculo con el mismo caudal y en el mismo cultivo, y bueno, lo va llevando más ajustado en una zona de altísima demanda. De amistades lo que nos permite es acelerar. Tengo, no sé, un trigo de un lado, tengo un maíz del otro, papa, y distintas cosas que voy rotando ahí. A veces se juntan cultivos y se complica también. No es todo tan fácil. La rotación que tenemos en esta zona es papa de febrero, es una zona, lo que yo decía, cultivos de alto valor. Cuando hacemos un proyecto de riego, lo decía John recién, ¿cuál es el cultivo? Los americanos lo llaman el cash crop. ¿Cuál es el cultivo que me va a dar plata? Nosotros con el trigo, maíz, la soja tenemos rentabilidad. En estos días que se caen los precios y la rentabilidad se nos escapa. Los proyectos de riego son demandantes en energía, nos cuestan el milímetro, nuestro principal insumo, más en zonas marginales. O sea, yo acá estoy en una zona de 450 a 500 milímetros. Es una zona donde si yo no riego, no tengo un cultivo. Cero cultivo en los lugares donde no tengo equipos de riego. Con lo cual, la energía es un alto costo, por eso hay que manejar muy bien esa energía. Hoy, con todo el tema de pantallas solares que están viniendo y demás, creemos que nos va a ayudar muchísimo a poder reducir los costos en los próximos años. Yo todavía no he hecho ninguna inversión de ese tipo. Decíamos rotación, papa es todos los cultivos, o sea, toda la rotación mía es doble cultivo por año. En la rotación de papa, uno en 3 años, uno en 4 años, pero donde yo le meto después de la papa voy maíz en el mismo año, trigo, maíz al año siguiente, trigo y una papa de vuelta, o papa julio, sembramos en dos fechas, en febrero y sembramos en julio. Papa maíz, trigo soja y volvería una papa ahí. Cuando es 4 años es otro trigo maíz más. Es una rotación donde nosotros queremos meterle mucha materia orgánica, mucha gramínea para recuperar el suelo una vez que rompemos la directa con la papa. ¿Qué vemos con esto? Hablamos hace 30 años de eso, en el 94, en una reunión en ACREA, que se discutía el riego, éramos los primeros años que se empezó a hablar de riego, hay una especie de comisión, y un gran técnico, no me da nombre, un gran técnico de esa época todavía muy vigente, decía que el riego no era del sudeste, que el riego no iba a andar en las zonas marginales. Mi discusión con él, viniendo de una zona marginal, para mí era Río Cuarto en esa época, yo le decía, hoy hacemos un maíz que rendía 5.000, 6.000 kilos, después pasaban los novillos a levantar el grano, después pasaban los novillos del cuerpo, terminaba la vaca y cuando quedaba como la alfombra del suelo, pasábamos un rafrón, un rastre con rafrón y volvíamos a sembrar de vuelta. Nosotros decíamos, en ese momento todavía la directa en el 94 estaba peleando, en el 92 había sido el primer congreso de Presit, imagínense. Yo decía, si ponemos una rotación, toda agricultura, donde no comemos, donde cuidamos y trabajamos con mínima ni con directa, los suelos iban a mejorar. Hoy vemos estos suelos que van mejorando año a año, con una rotación. Ustedes algunos dirán, los que no hacen papa y demás, que es brava la papa, o también hay otros que hacen maní en esta zona, dicen, y bueno, los cultivos año a año, estos campos tienen de 15 a 20 años desarrollados, es increíble cómo van mejorando los suelos, ¿no? Como cultivo de papa y en cabeza de rotación, cashflow. O sea, no quiero hablar de la papa, sino un poco lo que dijo John, lo que hacen ahí en el Columbia Basin, lo que hacen en distintos lados. ¿Cuál es el cultivo que me va a dar la plata? Nosotros fuimos a esta zona a hacer maíz semilla. Después la de Atraea rompió la resistencia y no pudimos hacer más semilla, tuvimos que transformar esto. Pero cuando uno piensa en un proyecto, en la zona que sea, piense que algún cultivo, ¿cuál va a ser el cultivo que me va a dar la rentabilidad para que mi empresa, como decía John, pase otro escalón, tenga otro nivel
sea una proveedora de servicios, sea distintas cosas. Es fundamental, yo digo, en esta zona puede estar papa, maíz semilla se nos cayó, para otros es el maní, para otros es el algodón. Cada uno dice cuál es el cultivo que se siente cómodo y le gusta. Yo digo, en todas las zonas del país hay que encontrar cuál es ese cultivo que nos da esa ventaja. El trigo es clave para la rotación. Cuando nosotros buscamos la sustentabilidad, ¿qué es lo que nos da una mejora en el suelo? Yo digo, rompo la directa con la papa, quiero con el trigo y maíz volver a reconstruir ese suelo, buscar infiltración, captar dióxido de carbono, recuperar el suelo y mejorar año a año ese suelo para cuando vuelva a tener un suelo mejor. Cuando nosotros empezamos a habilitar tierras, los primeros años son muy difíciles, el agua infiltra, estos suelos son muy limosos, son complicados. Una vez que hacemos trigo, después decimos que empezamos a jugar en primera. Maíz generalmente entra de segunda, de primera no lo hacemos, va atrás de papa o va atrás de trigo, de vuelta. Lo mismo en esta zona. Hacíamos maíz semilla, después pasamos a usar maíces comerciales. ¿Qué ventaja tenemos? Que son los maíces más al oeste. Salimos a venderlo a La Rioja, San Juan, Mendoza, mismo San Luis, una demanda enorme de maíz. Uno dice, che, miramos al puerto, no, estamos a 650 kilómetros, tenemos clientes ahí cerca. Entonces de repente un cultivo que en otras zonas los gastos comerciales son altos, acá pasa a ser, mi estrategia es estar pizarra llena, pizarra menos 10% puesta en el campo, estando lejísimo del puerto. Cultivo de cobertura y alfalfa. Queremos tener el mejor suelo posible y mejorarlo año a año. Cuando estamos en esta zona, al hacer doble cultivo es muy difícil meter cultivo de cobertura. Mi rotación yo la veo demasiada gramínea y me falta leguminosas. Meto una sojita, ahí al final, antes de una papa, en el 10% del área, en el 15%. Bueno, estoy viendo cómo puedo ir metiendo cultivo de rotación. Esto es un rabanito y aquello es una alfalfa. Como tenemos algo de hacienda, estamos viendo si podemos meter con altísima carga rotación de alfalfa en algún círculo y ver cómo podemos ir acomodándolo. No es práctica que lo estoy haciendo a full, pero es algo hacia donde quiero estar yendo. El agua. Esto es 400 metros cúbicos por hora. Este chorro es el recurso que tenemos ahí. O sea, tenemos un subsuelo con muy buena cantidad de agua y muy buena calidad de agua. Muchas veces se nos pregunta, es una zona, ahora hay 300 equipos en una zona no tan grande. ¿Cuál es la sustentabilidad del recurso? ¿Qué pasa con este agua? Este agua lo que no usamos va a las salinas del norte de Córdoba. O sea, el agua bajo tierra, en el subsuelo, se mueve, tiene un flujo. En el área de John, esos acuíferos van al mar, esos acuíferos van a la salina. Todo el agua es un ciclo, se va moviendo. Lo tenemos que cuidar muy bien, es un recurso escaso, finito, con lo cual si desbalanceamos la extracción con lo que entra, podemos hacer una macana. ¿Cómo estamos en la zona o en muchos lugares de Argentina? Estamos comodísimos. Falta muchísima extracción de agua para poder entrar en algún límite. Yo estoy en un consejo asesor de la Universidad de Nebraska que se llama el Water for Food Institute y Nebraska es pionero en esto, 100 y pico de mil perforaciones, 55.000 pivotes en el estado de Nebraska. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que recomiendan? Tienen los consorcios de ellos, llaman NRDs. Lo que dicen es, reguemos. Cuando vemos que esos estudios que mostró Leandro de Córdoba, lo mismo están haciendo en el sudeste, en todos lados, como que empieza a bajar un poco el APA, bueno, la primero es frenar las nuevas perforaciones. No recupera. Bueno, si uno hoy podemos regar aproximadamente lo que queremos. Tenemos una cuantificación, pero se puede regar lo que uno quiere. Si empezamos a tener problemas que las napas deprimen, en vez de decir, no sé, por poner un ejemplo, yo riego en promedio 500 milímetros por año. Si viene un año que necesito 800, yo puedo regar
en una situación así uno dice, bueno, 1500 milímetros en 3 años, si uno quiere aplicar más un año porque es reseco y el otro no tendrá que regar, y con eso se empiezan a balancear. Con lo cual, a mí hoy no me preocupa el estado que estamos de las perforaciones en Argentina. Creo que estamos en pañales, falta muchísimo desarrollo para que empecemos a tener algún problema de aguas. Lo vamos a tener, ojalá que sí, porque quiere decir que vamos a explotar eficientemente un recurso que tenemos. Porque ese día que tenemos ese problema, hay que empezar a ajustar y decir, corrijamos y veamos cuánto regamos, cuánto más, cuánto menos, qué zonas sí y qué zonas no. Nebraska hay lugares que han dicho, bueno, cierren perforaciones, muy poco fue por un problema de litigio con Kansas, porque decían que el agua que ellos extraían, como estaba a la par del valle de un río, esa agua correspondía a Kansas y no a Nebraska. Hay lugares que siguen dejando hacer perforaciones, hay otros lugares que restringen las perforaciones. Estamos hablando de 70 años de riego, ¿no? Hablando de eficiencia y hablando de cómo hacer que el agua entre. Yo decía que el suelo nuestro era limoso. Cuando nosotros habilitamos una tierra, cuando hacemos el cultivo de papa, cuando salgo maíz, después del cultivo de papa, necesito que el agua me infiltre. Yo atrás la papa en directa le siembro el maíz, como no le paso un cincel, no le paso un disco, no le paso nada. Lo que le paso es este poseador. Ni bien lo tengo, le paso, es una púa, un soldador, con unas ruedas que van haciendo con estos pozos. En el cultivo de papa, si lo ven allá también, son unos bruscos pozos que hacen que el agua que aplique entre en el lugar. Zonas marginales, zonas donde llueven menos de 500 milímetros, suelos con 1% de materia orgánica más o menos, todo eso, hasta tener una buena directa, una buena cobertura, esto es fundamental. Es algo que no se usa tanto en Argentina, hay zonas que sí lo usamos mucho, otras no tanto, pero es una herramienta impresionante, imprescindible para cuando necesitamos regar en lugares donde no infiltra el agua. Hablando de sustentabilidad, nos dicen muchas veces que bueno, trabajar en el monte, habilitar tierras, limpiar y demás. Yo lo que digo, la zona de Translasierra, no sé si hay alguien de la provincia de Córdoba, del ministerio de algo, estamos hablando de 450.000 hectáreas. Hoy, habilitadas para regar, son unas 25.000. Nada, o sea, el 5 o 7% no nos dejan colgar un árbol, porque dicen el ambiente y todo lo demás. Estamos desperdiciando recursos. Cuando nosotros vamos a todos estos proyectos, increíble la cantidad de fauna que entramos a ver. Tienen agua y alimento absolutamente todo el año. Sacacabras o cozuelas en cantidad. Bueno, pecaríes y chanchos nos hacen daño. Bueno, estos halcones o hay no sé cuánto. Cóndores. Increíble, este campo, muchos días del año se ven los cóndores que bajan de la sierra que está ahí atrás. Lleno de alimento ahí abajo. En el año 96, no sé si algún salteño, habíamos puesto unos equipos en Dragones, no había nada. Y había un almacén, restaurante, parada de colectivos, todo, en el único lugar centro. Y el paisano que lo atendía, sorprendido que estábamos teniendo un equipo de riego que no sabía qué era, 96 estoy hablando, ¿no? Y volvemos otro viaje y el tipo dice, lo vi al equipo, dice, muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Me imagino, bueno, electricidad, pero un tipo muy básico, brillante, pero básico. Y el tipo dice, no, peligroso porque vas a bajar el guión. El tipo decía, esto que vemos ahora, él me lo decía en esa época, al haber agua, al haber alimentos todo el año, vas a bajar el puma y va a ser peligroso. Increíble. Lo vemos. Por eso cuando hablamos de sustentabilidad y demás, todos estos proyectos, ninguno de estos es orgánico, todo con bien control y buenas prácticas, pero bueno, la cantidad de animales y cosas que vemos. Pasémonos al sur, viajamos 1000 kilómetros para el sur, desde ahí nos vamos al Río Negro.
Aquello tomamos agua de perforación, acá tomamos agua sobre el río, como decía Leandro, 900 metros cúbicos segundos que se están yendo al mar, un agua impresionante que da para regar millones de hectáreas, ¿no? O sea, que está pendiente para un futuro. Este es un campo de 1000 hectáreas, son 20 pivotes, agua superficial tomada del Río Negro y tomado con energía eléctrica. Acá en esta foto estamos viendo cómo los distintos colores que se ven. Y si ven el mapa de suelos, lo que ven ahí en azul son todos los médanos, es un suelo bastante heterogéneo, muy volado en su momento, entonces son complicados de manejar. Pero ahí está el desafío agronómico y lo divertido de estos proyectos. La rotación que tenemos ahí es de vuelta, castro, papa y cebolla. Y trigo y maíz, acá puse trigo, pero donde pone trigo a veces va el maíz, según como convenga la rotación, y cultivo de cobertura. Acá sí nos basamos muchísimo más fuerte en el cultivo de cobertura para ir mejorando los suelos. El agua, lo que se recién, 900 metros cúbicos, una fuente impresionante de agua para utilizarlo. Y miren lo que es ese suelo, una arena de plata, terrible para transformar y poder hacer el cultivo que podamos hacer si manejamos bien este agua. En cultivo de cobertura usamos mucho nabo forrajero o vicia, o sea, el cultivo como lo logramos, esto va atrás del trigo que cosechamos, lo sembramos entre enero y febrero y estas son las vicias que logramos en esos años. Con esto vemos de vuelta que con una agricultura intensiva en esos cultivos y una muy buena rotación, año a año estos suelos van ganando productividad y van mejorando. Cultivo de papa, pasamos lo mismo, cebolla, zapallo, tengo la verdulería. ¿Qué es esto? ¿Pero qué quiero mostrar con esto? Nosotros veníamos, decía, de una familia ganadera, no hacíamos cultivos diferenciados, o sea, básico, como le dije al principio, cuando intentamos hacer esto, mis hermanos me dicen, ¿y por qué lo vamos a hacer nosotros si nadie lo hace? Bueno, animémonos a hacer cosas. Transformemos la empresa, como decía yo, a hacer nuevas cosas, agregarle valor, a hacer cultivos que nos den otros ingresos. Y para eso el riego es fundamental, para tener seguridad de cosecha, aumentar producción, ir a zonas marginales y transformar tierra. Esto lo hizo Leandro en su momento, toma sobre el Río Negro, cañerías de 800 milímetros, el tablero de bombas, o sea, proyectos de muchísima ingeniería que dan muchísimos resultados. Fauna y diversidad allá del sur, perdices, avestruces, abotardas, jabalíes de todos los colores, de vuelta, nos causan daño, pero los tenemos. Un día apareció un ciervo, no sé de dónde apareció un ciervo ahí. O sea, bueno, de vuelta, estos proyectos ambientalmente son totalmente sustentables. En el recurso agua hay que manejarlo bien y utilizarlo y no que se pierda. O sea, y lo más importante que yo veo tanto acá como en Villa Dolores y en Luján, San Luis, es el desarrollo de la comunidad. Yo creo que creamos fuentes de trabajo. Este campo hoy está con 35 empleados más. En cosecha tenemos 150 personas cosechando todos esos cultivos y están casi 6 meses cosechando. O sea, generamos trabajo genuino, en blanco, de muchísimo valor, porque toda esa gente gana muy buena plata. Transformamos la zona, creamos valor en la zona. Yo digo, como empresario, como productor, no me doy tanta manija, sino como productor, a mí me encanta hacer cosas que generen trabajo, que yo pueda dar trabajo a la gente y ver las comunidades cómo se van transformando, cómo se van desarrollando. Cuando nosotros le damos un equipo de riego y que lo manejan con telemetría, con el teléfono,
ese tipo que por ahí era tractorista, por ahí era pegando de caballo, qué sé yo, ya empieza a querer aprender algo de inglés. Quiere que su hijo aprenda inglés. No digo que por aprender inglés van a ser distintos, pero sí, abrimos la cabeza, crecemos y damos más desarrollo. Por eso para mí todos estos proyectos transforman a la zona de una forma impresionante. No sé, acá hay gente de ajedrez, vecinos nuestros en lo que es Villa Dolores y San Luis. El cambio de esa zona fue muy bueno. Te dejo de dar los 2 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos medio jugados de tiempo. Lo que me olvidé de mencionar que tiene en común la pasión por producir campo. Eso significa mucho. Así que tenemos para hacer un par de preguntas. Estamos medio jugados de tiempo, así que si alguien quiere preguntar, zona húmeda, zona árida o lo que les interese. El 75 maíz y el papa es 82. A 52 no. Existe un poseador mucho más chiquito que en Estados Unidos lo usan en cebolla. Yo hice uno muy parecido acá para cebolla, pero se podría hacer. Bueno, que la pala sea más ancha es más finita. Y existe otro poseador también americano que no está en Argentina, que es como lineal, hace una cosa así. Es una masa pesada como que le va pegando hachazos al suelo. Yo no lo usé nunca, lo vi en Estados Unidos, me encanta, pero nunca lo traje. Esos poseadores en suelos que no tienen labranza, ¿produce efecto o tenés que hablar? No, tenés que ponerle el poseador, siempre tiene que llevar una púa adelante. Rígida, no es decir que vaya vibrando, sino rígida como es un soldador, y 5 centímetros, yo lo trato de hacer a 25 centímetros, esa púa tiene que ir a 30, 5 centímetros más. Y tenés que darle humedad. Yo lo intenté en directa, cuchilla, púa y la rueda. Más complicado todo, pero se hace. No voy tan profundo, voy mucho más arriba. ¿Qué tiempo dura esa labranza? Si vos lo mantenés en directo, cuando lo haces, bueno, la papa era impresionante lo que vieron ahí. En el maíz no era tanto, ese pozo lo hiciste primero, bueno, si lo clavaste a 25 va a quedar un pozo de 20, una cosa así, y vas a terminar el cultivo con una palangana. Vos recorres, sembraste el trigo atrás de ese maíz, caminás, y yo tengo un tobillo de 15 viejo, y vas con mucho cuidado en la caminada. Y te va quedando en los cultivos, ya no te jorobas para sembrar, pero vos siempre tenés un microrrelieve, que es lo que yo quiero, que ya te va quedando ese microrrelieve para que el agua no, entre la cobertura de la directa más el microrrelieve, no te escurre nada de agua, entra todo. Para John, mencionaste que tienen una calidad de agua que hay que tener cuidado. Mencionaste que lo que hacían era regar no más de 200 milímetros. ¿Hoy es esa la estrategia o qué estrategia tienen justamente para cuidar estropear la calidad de suelo con el agua? Sí, es seguir limitándonos. Estoy experimentando con ser más agresivo, con regar más de lo que venía haciendo, que era 200 cada 3. Ahora capaz que estoy en 150 cada 2. Como viste todos los círculos, eso estoy prácticamente 90 más círculos, así que he maximizado los cultivos que tienen aporte de riego. Quiero diferenciar en que cultivos bajo riego, como puede ser una papa que necesita en nuestra zona, capaz que un papero que alquilás te riega 350 milímetros, o un semillero que alquilás te riega 300, yo lo hago todo propio y me limito a, como te digo, por ahí algún maíz dulce con un equipo que hace 2 posiciones en una campaña, así que ahí no puedo regar más de 125. Así que busco también riego, por ejemplo, riego trébol blanco, pero eso es riego de primavera y capaz que son 80 milímetros. Así que sí, estoy queriendo intensificar, pero siempre con cuidado. Tenemos herramientas, si nos pasamos de largo, uno puede hablar de yeso, yo. Todavía no me ha tocado, no he visto grandes diferencias, la verdad que no he visto ninguna diferencia si yo después
de un círculo hago un trigo incluyendo el círculo y las esquinas, no veo diferencias a favor de las esquinas, porque he hecho problemas, es más, casi que veo cultivo mejor, aunque no esté regado, en la parte que tuvo historia de riego. Pero eso puede ser por más fertilización, más residuos, un montón de cosas. Pero no veo todavía un efecto negativo. Si vas a medir, y depende de cómo lo veas, si vas a medir, ves un suelo diferente. Ahora, yo no lo veo un suelo necesariamente peor. Si estás queriendo ver el suelo virgen, sí, es peor porque ya no es virgen, arriba. Pero no lo veo en nuestro caso. Sé que en nuestra zona ha habido problemas, en nuestra zona más tercia hay más problemas. Pero en nuestro caso, con nuestra agua y nuestro suelo lo vamos manejando. Pero no da para piedra libre, no da para hacer lo que quiera. Considerando la calidad de agua, piensan en la incorporación de riego subterráneo, riego enterrado por goteo, y también la siguiente para los dos, que si considerando también las diferencias de eficiencia de uso del agua, también consideran este otro sistema de riego, el enterrado por goteo. Ha habido, creo, pocas experiencias en nuestra zona. Creo que ha habido problemas de mantenimiento de los equipos nuestros en terraza por corredores y cosas así. La ventaja que tiene el pivote para mí es que va a ser extensivo y de muy fácil mantenimiento. Así que yo por ahora he ido con pivotes, no tengo experiencia personal de En mi caso, bueno, la opinión puede ser un poco más sellada, pero en honor de la verdad, yo lo que veo es, yo desde el año 94 voy 2 o 3 veces al año a Estados Unidos y recorro cultivos. O sea, me gusta ir a ver campos y lo que hago acá es copy and paste de lo que veo allá. O sea, no inventé nada. Yo lo que veo es en cultivos extensivos, el riego por goteo allá no prosperó, le ganó el pivote siempre. De hecho, John Deere cuando se metió con el riego por goteo tuvo unos años y terminó vendiendo la empresa porque no le fue como ellos querían. Yo no lo veo, me parece una tecnología excelente para cultivos intensivos y no lo veo para cultivos extensivos. Yo veo para pivotes 6.500 hectáreas. No podría manejar 6.500 hectáreas con goteo, mi punto de vista. En eficiencia, el goteo está hablando del 97-98%, el pivote hablamos del 90%. 97-98% cuando le instalan, cuando empiezan a tener de vuelta en un cultivo de árboles o hortícola, uno va caminando y va viendo donde un gotero no anda. No sé, mis círculos son de 110 hectáreas. 110 hectáreas de goteo no lo vas a caminar nunca. Entonces empieza a tener problemas de tapaduras, problemas de roedores que lo dañan de vuelta. Yo no lo veo para cultivos extensivos, sí lo veo para intensivos. Y de vuelta, y en eficiencia, dar del 97 al 28 al 90, para mí es lo mismo. Sí, cuando hablamos, no sé, de un riego gravitacional de 30, 40 o 50, si está muy bien hecho. Pero de vuelta, soy secado, soy fanático del pivote y no lo veo para eso. No sé si quedaba alguna, estamos con el tiempo ya justo, son las 10, así que muy agradecido a John, a Martín y a todos ustedes, quedamos a disposición. Gracias.